Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Que Dios les bendiga. Amén. Gloria al Señor. Ahorita que venía nos comentan que tenemos hermanos de otras iglesias o de otra iglesia que nos visitan. Quisiéramos saber quiénes son, hermanos, que se puedan poner de pie y queremos darle la bienvenida como Iglesia Damasco. Así que hermanos que nos visitan, amén. Tenemos por acá nuestra hermana, gloria al Señor, amén. Tenemos nuestro hermano y como Iglesia Damasco les decimos, bienvenidos hermanos, bienvenidos, gloria al Señor. Siéntanse como en su casa, hermanos. Amén, gloria al Señor. Amén, hermanos. Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5. Como Pastor Misael mencionó, se han estado tocando temas acerca de la oración y este día vamos a hablar acerca de los beneficios de la oración. Génesis capítulo 5, en el versículo 23. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra: y fueron todos los días de Enoc. ¿Cuántos días fueron o cuántos años? 365 años. Punto y aparte, y seguido, perdón. Y dice, ¿cuál es la palabra que utiliza aquí la Reina Valera? Caminó. ¿Cómo dice? Caminó pues Enoc con Dios. ¿Y qué sucedió? Y desapareció, porque le llevó Dios. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, en tus manos, Señor, encomendamos nuestras vidas. Que sea tu Espíritu Santo, Padre, hablando al corazón, Señor, de todos los que estamos en este lugar y a todos que conforme a tu misericordia, gracia y voluntad, Padre eterno, escucharán tu palabra, Padre bendito. Pedimos que tu Espíritu Santo les hable, Padre. Y no solamente les haga entender la palabra, Padre, sino que esta palabra, Padre bendito, pueda transformar sus vidas, Padre. Que aquellos que no han sido alumbrados con la luz de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo, puedan correr esta tarde, puedan correr a sus pies arrepentidos en fe, confesando sus pecados delante de ti, Señor. Aquellos también, Padre eterno, que están muertos espiritualmente, tu palabra, Señor, traiga vida, Señor, porque todos aquellos que escuchen la voz del Hijo de Dios, aunque estén muertos, vivirán. Y aquellos, Padre, que perseveran en ti, caminan contigo, te pido, Señor, que sean llenos del Espíritu Santo, Padre. En el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Dice la palabra: caminó pues Enoc con Dios, porque le llevó Dios. En la Nueva Traducción Viviente, esta palabra de caminó Enoc con Dios se traduce de la siguiente manera: anduvo en íntima comunión Enoc con Dios. Anduvo en íntima comunión, porque la palabra caminó, que nosotros la leemos así en nuestra Biblia Reina Valera, realmente en hebreo se deriva de un verbo que se conjuga de otra palabra principal, y el verbo conjugado es ippael. ¿Y qué significa esta palabra? Esta palabra denota una íntima relación con Dios. Y si usted se da cuenta, mientras todos los patriarcas que se mencionan en el capítulo 5 de Génesis, dice la palabra que simplemente vivieron y luego murieron, de Enoc se dice otra cosa. De Enoc hace una excepción, y el Espíritu Santo quiere plasmar que hubo un hombre entre todos los que simplemente existieron, que tuvieron una íntima comunión con Dios. Y así como Enoc, hubo personas también que después de la caída, después que el hombre tenía esa oportunidad de tener una relación con Dios, las escrituras dicen que Dios bajaba todos los días y hablaba personalmente con Adán y con Eva. Antes del pecado,
Después de la caída, por misericordia y gracia, también hubieron hombres que pudieron disfrutar y tuvieron una comunión íntima con Dios. En Éxodo 33:11, la palabra del Señor dice: y hablaba Jehová a Moisés. A ver, lectores de la Biblia, ¿cómo hablaba Jehová con Moisés? Cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Vea el nivel de relación y de intimidad que tenía Moisés con Dios. En Génesis 18:17, cuando dice la palabra del Señor que Dios baja, desciende con dos ángeles y comienza a caminar hacia Sodoma y Gomorra, porque el pecado había llegado hasta el colmo, hasta lo sumo, y Dios había determinado destruir a Sodoma y a Gomorra por sus pecados de homosexualismo y otros pecados con los cuales se habían desviado de Dios. A Dios se le ocurre pasar por la tienda donde estaba habitando Abraham. Y dice que cuando Abraham lo ve de lejos, él sabe que esa no era una simple persona, no era un simple ser humano. Él, esa intimidad que tenía con Dios, lo hace ver que Dios mismo venía delante de él, y él corre a recibirlo y le dice: Señor, quédate conmigo. Y hablando, Dios le dice que a la vuelta de un año Dios iba a volver donde él y le iba a permitir ser padre a un hombre de casi 100 años. Pero ya cuando se iban caminando, dice la palabra en el versículo 17, Dios dijo dentro de sí. Vea cómo el corazón de Dios dentro de sí hacia un hombre el cual él amaba y tenía una relación cercana con él. La palabra dice que Dios dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Dios compartiendo su plan, su propósito, sus hechos con un hombre que había hallado gracia delante de sus ojos y que tenía una comunión íntima con él. Y así en las escrituras nosotros tenemos muchos casos de hombres que caminaron con Dios, al igual que Enoc. Recordemos, tenemos el caso de Samuel, David, Jeremías, Isaías, Daniel, Nehemías. Pero no solamente tenemos hombres, tenemos también mujeres. Tenemos Ruth, que abandona su pueblo pagano, idólatra, los dioses paganos, y se vuelve al Dios verdadero. Tenemos a Esther, que ora por su pueblo, y por medio de la oración y la intercesión de Esther, primeramente con Dios y después hallando gracia delante del rey, Dios contesta su oración para evitar que el pueblo de los judíos fuera aniquilado. Tenemos a Débora, tenemos a Ana, la madre de Samuel. O sea que el pecado para Dios no es un impedimento para que Él pueda acercarse al hombre, porque Él tiene poder de destruir el pecado, y en la cruz del Calvario Él destruyó el pecado que nos separaba de Él. Y como toda relación que comienza, así como nuestra relación comenzó en el momento mismo de nuestra conversión, cuando nuestros ojos fueron iluminados y vieron al glorioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo, cuando el Evangelio se nos fue predicado, y entonces nosotros entendimos que no podíamos salvarnos de nuestros pecados, sino que íbamos a la condenación eterna. En ese momento mismo donde Dios se revela a nuestras vidas, comenzamos un camino con Dios como el cual comenzó Enoc. Comenzamos un camino con Dios, una relación estrecha, íntima, para tener el mismo fin que Enoc: el ser traspuestos un día, si no hemos visto la muerte, y estar en la misma presencia del Señor cuando Él nos llame. Pero si Él primero, la muerte, nos visita, también nuestro fin será ese, porque dice la palabra: ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. En el momento mismo de nuestra muerte, esa relación íntima que tenemos con Dios por gracia y misericordia
En este camino que nosotros comenzamos hacia la eternidad, esa relación no simplemente no solo va a ser consumada, sino que va a tener el peso de gloria, el cual es que nuestros ojos van a ver a nuestro Salvador. Le veremos cara a cara tal cual Él es. El Espíritu Santo mismo le daba ese testimonio a Job. En mi carne he de ver a Dios, y aunque esta mi piel sea deshecha, aún en mi carne he de ver a Dios, dijo Job. Job hablaba de la resurrección sin saberlo, pero el Espíritu Santo le daba testimonio a un hombre que caminó con Dios, que así eran las cosas. Y así como toda relación se basa en la premisa de la comunicación, como lo hablamos en el retiro, nuestra relación está determinada por dos pilares fundamentales. Quiero traer a memoria esto, el cual es la palabra de Dios y el segundo es la oración. Esos son los dos pilares, las dos columnas donde descansa nuestra comunión y nuestra relación con Dios. Y si nuestra vida con Dios descansa en esos dos pilares eternos y esos dos medios de gracia que Dios nos ha dado, nuestra relación con Dios está en la vía correcta. Así que, tomando el ejemplo de Enoc y de todos estos hombres que caminaron con Dios, yo quiero que vayamos al Salmo 121 y veamos los beneficios que tenemos. Salmo 121 y veamos los beneficios que tenemos en este caminar a través de la oración. Porque el Salmo 121 se le conoce como la oración o el salmo o el cántico de los peregrinos. Exactamente en la misma posición que nosotros nos encontramos en esta tierra. Dice la palabra que nosotros somos peregrinos. Dice la palabra que nosotros vamos de paso. Pero el pueblo de Israel oraba este salmo cuando venían de lugares remotos a Jerusalén para adorar a Dios. Y ellos en ese camino debían de enfrentarse a diversos peligros. Debían enfrentarse a zonas montañosas donde sus pies podrían resbalar y ellos podían caer. Ellos debían enfrentarse a desiertos desolados. Se enfrentaban a animales salvajes, ladrones, inclemencias climáticas. Se enfrentaban incluso durante el camino a enfermedades. Pero ellos oraban esta oración como confianza y fe de que ellos iban a llegar a su lugar. Y tenían los beneficios de esta oración. Porque su trayecto no duraba horas. No agarraban un vehículo, un avión y llegaban en horas. No, su trayecto duraba muchos días caminando en el sol abrasador y en las noches frías. Y dependiendo del lugar donde se encontraban, así era la duración de su viaje. Y el Salmo nos dice lo siguiente. El Salmo de los peregrinos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y ellos mismos se contestaban: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, escuche esto, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aquí tenemos el primer beneficio y lo tenemos exactamente en el verso número 1. ¿Y cuál es ese primer beneficio? Dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y el verso 2 dice: mi socorro viene de Jehová. ¿Cuál es el primer gran beneficio y de cuál depende todos los demás beneficios? De la oración. Y que nosotros obtenemos con la oración, con el recurso poderoso y maravilloso de la oración. El primer beneficio es que tenemos acceso.
libre, gratuito, al Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra, pero no gracias a nuestros méritos, sino a los méritos de Cristo. El primer gran beneficio que usted y yo tenemos cuando comenzamos a caminar en este camino, en el camino de Dios hacia la eternidad, atravesando el desierto de esta vida y las inclemencias de esta vida, el primer gran beneficio es que el acceso es libre, es directo, es gratis para poder hablar con el Dios de los cielos a través de los méritos de Cristo. Póngale una seña al Salmo 121 y vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos 4, 16. Hebreos 4, 16. Porque a través de Cristo, el cual hoy está en los cielos, intercede por nosotros, es nuestro representante delante del Padre. Nosotros tenemos un acceso gratis. Y ese es un beneficio tremendo, amados hermanos. Dice Hebreos 4:16, por tanto, teniendo, ¿qué? Si no lo ha encontrado, escuche, un gran sumo sacerdote. ¿Cuál era la función del sumo sacerdote en el tiempo? Incluso cuando se escribió este salmo, el sumo sacerdote era el representante del pueblo, el representante de los hombres delante de Dios, y tenía una función de mediador. El sumo sacerdote era el representante del pueblo ante Dios. Él se presentaba por el pueblo. Pero ¿qué dice la palabra? Que nosotros hoy no tenemos un sacerdote que sea un ser humano. Tenemos un gran sumo sacerdote. Y después de la coma dice que traspasó los cielos. Que traspasó los cielos, de abajo, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, porque Él vino de los cielos siendo Dios. Dice la palabra que se despojó de toda su gloria y se hizo hombre para vivir como nosotros, y en su cuerpo, en su carne, cargar el pecado de todos nosotros, para hacer la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa eso? Para cubrir nuestros pecados, para limpiarnos de nuestros pecados. Y como el pecado es lo que nos separa de Dios, ahora Dios ve su sangre preciosa. No nos ve directamente a nosotros como los pecadores. Él ve a Cristo, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Como dice 2 Timoteo 2:5, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre, el cual es el Hijo de Dios. Y dice que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Por lo tanto, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, amados hermanos, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús sufrió todas las tentaciones que el hombre puede sufrir. Todas las cosas que usted es tentado y le hacen caer en pecado y le hacen desobedecerle a Dios. ¿Sabe qué? Jesús las sintió y las sufrió en carne propia. Jesús la sufrió en carne propia. Él fue tentado en todo porque estaba a nuestra semejanza, pero Él nunca cayó en esa tentación, por lo cual Él es el único que pudo abrir el acceso hacia el Padre. Y por eso dice el versículo 16: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En el Antiguo Testamento Dios escogía personas para poder hablarle. Los profetas, en el caso de Moisés, Abraham, elegía personas, escogía personas para derramar su Espíritu Santo sobre ellos y poder ser ellos los ministros de Dios aquí en la tierra. Pero ahora
Ahora a través de Cristo el camino está abierto y Jesús es el camino y Él es el mediador y Él es el único el cual nos puede presentar delante del Padre, porque Él es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros, porque Él es nuestro mediador. Él es el que abrió la brecha y el camino hacia Dios. De hecho, la palabra dice que Él es el único camino. Por eso, estando en Cristo, amados hermanos, el primer beneficio que usted y yo tenemos cuando nos acercamos delante de Él es que el acceso para nosotros es gratis, es libre. Tuvo un precio, la cual es la sangre de Cristo derramada en la cruz. Pero para nosotros, los que tomamos esta gracia, es gratis. Dice el Salmo 121, regresamos. Leímos versículo 1, versículo 2. Versículo 3 dice: no dará tu pie al resbaladero. Y aquí tenemos el segundo gran beneficio. ¿Y cuál es ese beneficio? El segundo beneficio de la oración es que la oración nos mantiene firmes para no caer en la tentación y deslizarnos en el pecado. La oración a mí me mantiene firme para que yo no ceda ni caiga en la tentación, para que yo me deslice en el pecado. Recordemos que Santiago 1:13, no lo busque, se lo voy a leer, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, una vida de oración a mí me hace fuerte contra la tentación del enemigo. ¿Por qué? Porque fija mis ojos en Cristo. Una vida de oración hace que yo rinda mi carne, hace que yo rinda toda mi naturaleza y la postre delante del Señor, para que en mi debilidad Él sea fuerte. Para que lo que yo no puedo vencer con mi carne, y antes de venir a Cristo yo no podía vencer el pecado, al contrario, Él se enseñoreaba de mí y destruía mi vida y me mantenía lejos de Dios. Una vida de oración a mí me mantiene firme para no ceder ante las acechanzas y las tentaciones que mi carne puede sufrir. Jesús mismo anticipó esto cuando enseña a orar a sus discípulos en la oración del Padre Nuestro. Mateo 6:13 le dice: y no nos dejes caer en tentación. No nos dejes ceder ante la tentación, sino guárdanos y líbranos del mal. Rescátanos del maligno, guárdanos del mal. Pero ¿cómo es que se logra esa firmeza para no resbalar, para que nuestro pie no resbale en nuestro caminar? Teniendo ese beneficio, el cual en la oración yo puedo encontrar firmeza delante de Dios. Porque el que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Y cómo es que yo puedo ver que no caiga? Velando y perseverando en oración, estando en íntima comunión con Dios. Porque estando en comunión con Dios, teniendo el acceso libre y gratuito de tener la presencia de Dios en mi corazón, de vivir en Dios, de poder comunicarme y hablar con Él en todo momento, en todo lugar, lo que hace eso en mí, amados hermanos, es que yo no desee nada más que a Dios. Lo que hace eso es que yo no desee las cosas que me da el mundo. Lo que hace eso es que aun cuando yo he caído, mis ojos vean y recuerden la posición que yo tenía en la casa de mi padre, y valoren la comida de los cerdos con los cuales yo, como hijo pródigo, puedo estar consumiendo de este mundo. La oración a mí me mantiene firme para no ceder a la tentación. Y Jesús mismo, cuando nos enseña a orar, nos enseña anticipadamente a orar por eso. Varias veces se ha mencionado por acá que cuando Jesús tuvo la mayor angustia de toda su vida, ¿cuál fue esa? Era en el momento exacto cuando iba a ir a la cruz. Su angustia y su mayor angustia no fue ya estando clavado en la cruz. Esa no fue su mayor angustia. Su angustia no fueron los latigazos. Su angustia no fue la corona de espina. Su mayor angustia fue en el Getsemaní, en el momento antes de la crucifixión.
¿Y sabe lo que hizo Jesús? Porque en ese momento Jesús se sintió débil. Jesús sintió que no podía porque en su cuerpo él iba a cargar todo el pecado de todo el mundo. Y el enemigo comenzó a tentarlo. Ya lo había tentado una vez cuando le dijo: todo esto te daré, todos los reinos de la tierra te daré si postrado me adorares. Para que evites la cruz, yo te los puedo dar, para que vos no tengas que hacer nada, no tengas que morir, no tengas que sufrir. Yo te los voy a dar. Pero Jesús venció la tentación en el desierto. Pero luego el enemigo regresó, porque la palabra dice: y el enemigo y el diablo lo dejó por un momento. Pero regresa aquí, horas antes de la crucifixión, y lo comienza a tentar para que Jesús renunciara a la cruz. De hecho, Jesús se lo dice al Padre: Padre, si es posible que pase de mí beber esta copa tan amarga, si es posible que pase de mí, si hay algún otro método, alguna otra solución, Señor. Jesús se sentía angustiado, tanto que se lleva a 3 de sus discípulos más cercanos y le pide que oren por él. Se llevó, dice la palabra en Lucas 22, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y la palabra dice literalmente: comenzó a angustiarse. Y Jesús les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y les dice: quedaos aquí y velad conmigo, quédense aquí y oren conmigo. Y dice que él avanzó un poco más allá y comenzó a angustiarse. ¿Cómo resistió Jesús esa tremenda tentación? ¿Cómo se fortaleció? Jesús sabía que solo había un camino, y era la oración. Jesús sabía que la manera para no ceder a la tentación era la oración, buscar a Dios. Porque si Jesús hubiera cedido a la tentación, amados hermanos, las consecuencias hubieran sido tremendas. No hubiera habido crucifixión, no habría perdón de pecados, no hubiera habido resurrección, tampoco salvación, mucho menos vida eterna. Por el contrario, seguiríamos enemistados con Dios, estaríamos aún en la condenación eterna. Al morir no tendríamos esperanza eterna. Pero Jesús se fortaleció en oración para obedecer al Padre y sujetarse a su voluntad. Porque cuando yo oro, tengo ese beneficio tan grande en el cual yo me puedo sujetar a la voluntad de Dios y no ceder ante las ofertas del mundo. Jesús tuvo la capacidad de cargar el pecado por todos nosotros, pero él tuvo que orar antes y confiar plenamente en Dios. Él sabía que iba a ser abandonado por el Padre en la cruz, pero ¿cómo pudo tener esa fortaleza? La obtuvo en oración. Él conoció la muerte cara a cara, pero él la venció al tercer día, ascendió a los cielos y ahora él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por todos nosotros, porque en su carne, como ser humano, él se fortaleció en Dios a través de la oración. Así que si vamos a vencer y a llegar hasta el fin de esta carrera, amados hermanos, recordemos que en el mundo tendremos aflicción, como dijo el Señor, pero debemos de confiar. Él ya venció el mundo. ¿Y de qué manera yo demuestro que confío en el Señor? Creyendo en Él. ¿Y cómo hago mi ejercicio de creer en Dios? Mi cuerpo, ¿cómo lo hace? Ir y postrarme delante de Él y recibir oportuno socorro en el trono de la gracia. Porque tengo acceso libre a través de la oración, y también la oración a mí me fortalece. Y cuando Jesús regresa, los encuentra dormidos. Recuerda, y les dice: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto, su espíritu quiere comunicarse con Dios, su espíritu anhela a Dios. Su alma anhela a Dios, pero su carne no. Su carne quiere satisfacer sus deseos. Su alma pecadora quiere satisfacer sus deseos. Así que oremos y velemos para que no entremos en la tentación. Jesús sabía que Pedro iba a ceder ante la tentación de negarle a él, y aún así Jesús oró por Pedro.
Lucas 22:31, no lo busque, dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás, el diablo, a ustedes les ha pedido para hacerlos, zarandearlos, moverlos de su fe, quitar sus ojos de mí. El enemigo los ha pedido a ustedes que están conmigo. El enemigo ha pedido zarandearlos a ustedes como a trigo. Por eso yo te voy a llevar a donde yo también, y te voy a enseñar mi secreto. Mi secreto está allá en el Getsemaní, y yo recibo la fortaleza para no ceder ante el enemigo y resistir al diablo. Yo recibo la fortaleza en mi cuerpo humano, yo la recibo a través de la oración, viniendo al Padre y siendo fortalecido con poder por la obra del Espíritu Santo. Y Jesús se llevó a Pedro. Le predicó con el ejemplo, pero Jesús en su omnisciencia sabía que Pedro iba a ceder a la tentación. Y le dijo: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, le dijo, confirma a tus hermanos, fortalece a tus hermanos. Porque el enemigo lo que busca en la tentación y lo que busca cuando nos lleva al pecado es quitarnos la fe. Porque si el enemigo le quita a usted la fe, el creer en Dios, usted está en una situación muy peligrosa. Primero, usted no es agradable delante de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso Jesús ora por Pedro y le dice: pero yo he rogado. No he rogado para que Satanás no te toque. No, yo he rogado para que tu fe no falte. Porque si tu fe falta y tú dejas de creer, ya no vas a ser agradable ante los ojos de Dios. Si tú dejas de creer, entonces aún está en juego tu misma alma. Porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso, amados hermanos, esto nos lleva al tercer beneficio. Esta cadena de ceder a la tentación y no ser fortalecidos en Dios en oración, no disfrutar de este beneficio hermoso de ser fortalecidos en Dios, también tiene repercusiones tremendas. Pero si nosotros somos fortalecidos en Dios para no ceder ante la tentación, también nos lleva al tercer beneficio. ¿Y cuál es el tercer beneficio? Una vida de oración fortalece mi fe. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo oro, me someto a Dios. Cuando yo me someto a Dios en oración, ¿sabe qué sucede? Yo estoy muriendo a mí mismo. ¿Sabe qué significa eso? Que dejo de confiar en mí, que dejo de confiar en mis talentos, que dejo de confiar en mi profesión, que dejo de confiar en mi dinero, que dejo de confiar en los cuellos y los amigos que pueda tener en el mundo. Cuando yo vengo y yo oro, es un acto de rendición. Yo estoy muriendo a mí mismo, dejo de confiar en mí, y en ese mismo acto comienzo a confiar en Dios, porque traigo mis peticiones delante de Él. Por lo tanto, una vida de oración fortalece mi fe. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué debe hacer? Crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Y un versículo antes, Hebreos 11:5 dice: por la fe, Enoc, recordemos a Enoc, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Por la fe Enoc caminaba con Dios, su fe estaba firme. Su fe estaba firme en Dios. Enoc no confiaba en él. Enoc tenía a Dios a su mano derecha. Él era su sombra, a su mano derecha en este caminar, en este camino que tenemos. Y él disfrutaba el beneficio, que su fe estaba tan firme que un día Dios le preguntó: Enoc, ¿te querés venir conmigo? Sí, le dijo Enoc. Y él fue traspuesto a la misma gloria de Dios. Porque solo aquellos que crean en Dios van a ser arrebatados. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte,
y no fue hallado porque lo traspuso Dios, dice Hebreos 11:5. Y oiga esto, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Quiere usted agradar a Dios? Humíllese delante de Él. ¿Quiere usted ser librado del mal? Humíllese delante de Él en oración. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque con la fe nosotros somos fortalecidos y nuestra fe es fortalecida. Recordemos a Pedro. Jesús sabía que Pedro iba a pecar. Pero aquí nos lleva el cuarto beneficio de la oración. ¿Y sabe cuál es el cuarto beneficio? Que tenemos un abogado ante el Padre. Y cuando nosotros oramos delante del Padre, cuando hemos pecado, nosotros tenemos un abogado que es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos a alguien que nos represente. Por lo tanto, al confesar nuestros pecados delante de Él en oración y en arrepentimiento, tenemos el beneficio que Dios nos perdona y nos limpia. Dice 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, recordemos el caso de Pedro, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, por los pecados de aquellos que estamos en el camino de Dios. Pero le tengo noticias a todos aquellos que todavía no han comenzado a caminar con Dios, están lejos de Dios, nunca han conocido a Cristo, han aceptado a Cristo como el único Salvador de su vida. Le tengo noticias porque Juan 2:1 dice, sino que también Jesús murió por los pecados de todo el mundo. Y no solamente por los pecados de un grupo de personas, dice, sino que también murió por los pecados de todo el mundo. Y si usted hoy se humilla y reconoce a Jesús como su único Salvador, ora a Él con fe y se arrepiente de sus pecados, puede alcanzar salvación y puede alcanzar misericordia y puede ser declarado esta misma tarde hijo de Dios, porque Dios escucha la oración de alguien que se arrepiente. Dios escucha la oración. Por eso al orar, el otro beneficio que tenemos es que al orar arrepentidos y confesar nuestros pecados a Dios, Dios nos perdona y nos limpia. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vea cuántos beneficios tremendos tenemos con la oración. Y a veces la oración nosotros la utilizamos para cosas tan vanas. Para pedir cosas tan vanas, Señor, que no se me arruine el teléfono, Señor, para seguir viendo la serie ahí de Netflix. Ya se va a terminar la 5ª temporada y el teléfono ya me está tronando, Señor, que no se me arruine. ¿Contestará Dios oraciones así? ¿Será un beneficio ese de la oración? Vamos al 5º beneficio. Y regresemos al Salmo 121, capítulo 4, o versículo 4, perdón. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Y cuál es este 5º beneficio, amados hermanos? El 5º beneficio que nosotros tenemos de la oración es que podemos orar a Dios en todo momento y en todo lugar. ¿Por qué en todo momento? Porque Dios no duerme, Él no se cansa, ni disminuye en fuerza ni en poder. Él es inmutable, Él no cambia. Podemos orar a Dios en todo momento porque no se dormirá el que te guarda. No vamos a decir y vamos a llegar delante de Dios y vamos a encontrar la puerta cerrada. No, en todo momento, en todo tiempo nosotros podemos orar. Dice Isaías 40:28, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio. Dios no duerme. Y su entendimiento no hay quien lo alcance.
¿Y por qué tenemos una gran ventaja y un gran beneficio? Porque el enemigo que acecha nuestra alma quiere destruirnos, quiere debilitarnos con el pecado, y nos debilita en pecado y con incredulidad para que no creamos en Dios. Por eso en todo momento yo puedo obtener fortaleza de Dios. Le voy a leer lo que dice Efesios 6:10, si no lo busca usted ya se lo puede. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Cuándo puedo obtener la fortaleza del Señor? En todo momento. Se siente débil, ore. Se siente deprimido, ore. Siente que la situación no va caminando por un buen momento, ore. Siente que ya no puede más, ore. Se siente alegre, ore. Por eso dice la palabra: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque la oración me fortalece, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Cuando vayamos en nuestro caminar y pasemos por el desierto y sean días malos, ore y va a recibir fortaleza de lo alto. Dice la palabra en el versículo 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velando en ello con toda perseverancia. Dios no está limitado. ¿Sabe por qué tenemos todos estos beneficios tan grandes de poder entrar gratuitamente ante el Dios que creó los cielos y la tierra, de poder resistir la tentación del enemigo, de poder ser fortalecidos en poder a través de la oración y poder también ser fortalecidos en fe a través de la oración? ¿Sabe por qué tenemos todos estos beneficios? Porque el Dios que tenemos es un Dios grande y es el Dios más grande que existe, el único Dios verdadero. Por eso nuestra relación, y entre más cerca estemos con Él y más tiempo le dediquemos a Dios, más fuerte vamos a ser. Por eso el apóstol Pablo le decía a los efesios: oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velen en la oración con perseverancia. A los colosenses se los dijo de esta manera: perseveren en oración, velando en ella con acción de gracias. No se dormirá el que te guarda, porque no se dormirá el que guarda a Israel. No se adormecerá. Por eso podemos orar a Dios en todo momento y en todo lugar. Primera Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Podemos orar en todo lugar, porque el Salmo 34:15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos. Dios está esperando y sus oídos, escuche esto, y atentos sus oídos al clamor de ellos. No es que yo no vaya a tener aquello de poderme presentar delante de Dios y Dios no me va a querer escuchar. Dios sí me quiere escuchar, pero sus ojos están atentos a los justos. Nuestra oración debe de ir con arrepentimiento, reconociendo que el único que puede limpiarnos de toda nuestra maldad es Dios, y entonces nuestros clamores van a ser escuchados. Por tanto, nosotros podemos decir, como dice el verso 5 del Salmo 121: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha, porque podemos orar a Él en todo momento y en todo lugar. Sexto beneficio: la confianza, la oración nos da confianza en Dios, que Él nos puede proteger. Primer libro de Samuel, capítulo 7, si ustedes lo recuerdan, dice que estaban los israelitas y en el momento mismo cuando ellos se convierten a Dios y se apartan de todos sus ídolos, en el momento donde ellos estaban separando de toda la idolatría, dice la palabra que los filisteos comenzaron a rodearlos para atacarlos. Y es algo común, amados hermanos, cuando usted más se aparte para Dios, o si usted viene a los pies de Cristo, no piense que los problemas se van a terminar. No, al contrario, el enemigo va a buscar y va a venir con fuerza para destruirlo a usted. Vea qué cosa más extraña.
Israel se estaba apartando de los ídolos. Israel se estaba apartando de los ídolos que tenían, los muñequitos de barro, los cuales se inclinaban y adoraban. ¿Y qué hacen sus enemigos? Comienzan a rodearlos y venían a atacarlos. Tanto que ellos tienen miedo y ellos comenzaron a decirle a Samuel, en el versículo 8 le dicen a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y dice el versículo 9: y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. ¿Cuándo le oyó Dios para proteger a su pueblo? Cuando ellos se apartaron de la idolatría. Cuando usted se aparte de los ídolos de este mundo, y usted se aparte de este mundo y venga delante de Dios, el enemigo se va a venir con todo con usted. Pero ¿sabe qué? Dios va a ser su fortaleza. Y usted va a tener acceso libre a poder clamar en Él. Y sabe, Él lo va a defender. Porque dice la palabra en el versículo 10: cuando los filisteos llegaron a pelear contra Israel, un pueblo desarmado. ¿Por qué estaba desarmado Israel? Capítulos después dicen que los únicos que tenían espadas para defenderse era Saúl y su hijo Jonatán. Eran los únicos que tenían espadas. De ahí todos los demás andaban con azadones, andaban con chuzos, andaban con hoces, con grilletes, con herramientas de trabajo. Porque los filisteos, ellos habían quitado las armas al pueblo de Israel. Y cada uno de ellos, para tener que afilar sus azadones y sus herramientas de trabajo, tenían que ir donde los filisteos. Ellos tenían razón de tener miedo, porque estaban desarmados. Ellos contaban con herramientas de trabajo para defenderse. Y la oración es tan poderosa, amados hermanos, que aún con nuestros recursos limitados, aunque el mundo se venga encima con todo, cuando nosotros clamamos a Dios, Dios nos defiende. Es un recurso poderoso que tenemos. Dice la palabra que Samuel clamó delante de Dios, y ese día Jehová tronó en contra de los filisteos. Jehová tronó en contra de sus enemigos. Jehová ese día con gran estruendo los libró, e Israel pudo derrotar a sus enemigos. No que ellos hayan tenido la fuerza, es que Dios estaba con ellos como poderoso gigante. Hermanos, el camino del mundo para aquellos que hemos visto la luz del Evangelio y nuestros ojos ya vieron al Salvador y la nueva Jerusalén que nos espera. El mundo es un lugar inhóspito y un lugar imposible de vivir como hijos de Dios en el Espíritu. Cuando usted se vuelve amigo de Dios, y si usted se hace hijo de Dios, usted se hace un enemigo de Satanás y sus demonios, que el Señor lo reprenda. Cuando usted se hace un amigo de Dios, usted se hace un enemigo del mundo. Todos esos seres humanos que están influenciados por el enemigo, en los cuales usted también antes estaba influenciado con ellos, hoy usted se vuelve un enemigo de ellos. Y sabe, usted es débil y yo soy débil. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra huestes de maldad y potestades en las regiones celestes. Humanamente nosotros somos débiles. Somos como el pueblo de Israel, que con azadones iba a ir a pelear contra un gran ejército. Pero la oración es un recurso poderoso que a mí me hace fuerte, y no porque yo sea fuerte, porque el Dios al que oro y el que está conmigo a mi mano derecha es el Todopoderoso. Y con mi fe en oración yo soy agradable delante de Él. Séptimo beneficio. Ya casi vamos aterrizando. Versículo 7, verso 7. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Cuando habla y dice, versículo 6, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Cuando habla del sol del día y la luna de noche, ¿sabe lo que está hablando? Está hablando del día a día.
Y cuando habla que Él guardará nuestra alma, habla de las emociones. El alma es el asiento de las emociones, de los sentimientos, la cual fácilmente se fatiga a causa de la ansiedad y la depresión cuando nosotros estamos encausados con los afanes de esta vida que van en contra de la voluntad de Dios. Pero tenemos un beneficio grande, que Dios en medio de estas situaciones, en el día a día, Dios nos puede y Dios nos ayuda. Porque Filipenses 4:6, capítulo 4, versículo 6, como lo hemos leído anteriormente, se lo voy a leer, dice: por nada estéis afanosos. Y si entramos en un estado de afán, de depresión, pensando en el futuro, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a pasar? ¿Cuál es el negocio que voy a poner? Y el enemigo me comienza a envolver a todas esas cosas y comienzo a tener y a gastar mi energía en el trabajo, en cualquier actividad de este mundo. Y estoy dejando de lado la oración. Mi alma, la cual ha sido regenerada, comienza a sufrir, comienza a afanarse, comienza a angustiarse, comienza a estresarse. Mi alma comienza a deprimirse, porque el alma se deprime cuando aquella alma regenerada ha conocido al Dios de los cielos y se aparta de Él. Esa alma comienza a deprimirse y comienza a ver las cosas de este mundo. Pero si estamos afanados, dice la palabra, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Se siente deprimido, ore. Se siente afanado, ore. Se siente angustiado y en depresión, ore. Siente que ya no puede más, ore. Siente que no puede resolver los problemas y vienen pensamientos aquí, pensamientos allá, o su mirada ha sido desviada del Señor y solo está pensando en las cosas de este mundo porque los afanes de esta vida lo tienen atrapado para ya no tener tiempo para con Dios. ¿Sabe cuál es la respuesta para salir de todo eso? Ore. Porque en el día a día Dios nos puede sacar de esa situación. Porque dice la palabra: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y el resultado de esa oración es: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Veámoslo desde un aspecto práctico. Porque la depresión, la ansiedad, la fatiga mental es un enemigo silencioso que está destruyendo la vida de los cristianos, de los cuales usted no tiene la confianza de decirle a alguien: hermano, yo estoy deprimido, así como el Señor Jesús dijo a sus discípulos: mi alma se ha entristecido hasta la muerte. Él fue sincero. Pero muchos, por la presión de este mundo y por haber quitado sus ojos del Señor, su alma está en ese estado. Pero como eso lo podemos disfrazar, yo puedo disfrazar eso interno que estoy sufriendo, y lo estoy sufriendo yo aquí adentro, dando una sonrisa, un Dios le bendiga. ¿Y cómo está, hermano? Bendecido, prosperado y en victoria, hermano. Yo estoy muy bien, pero por dentro está angustiado. Veámoslo con un ejemplo práctico de la Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 21. Y con esta terminamos. Primer libro de Samuel, capítulo 21. Amén. ¿Ya lo tenemos? Ya me ganaron, porque todavía no. Hoy sí. Primer libro de Samuel, capítulo 21. Leamos del versículo 10 al 15. Y escuche esto. Ya lo tenemos. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl. ¿Y se fue para dónde? A Aquis, rey de Gat. Primer problema: David comenzó a caminar hacia el mundo. David comenzó a caminar en la línea equivocada, en la línea contraria de donde caminaba el pueblo de Dios. Y aquí comienza todo. Y dice, versículo 11: y los siervos de Aquis le dijeron:
¿No es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Versículo 12 es clave. Y David puso en su corazón estas palabras. David puso en su corazón estas palabras. David comenzó a afanarse por estas palabras, a deprimirse por estas palabras, a tener miedo por estas palabras. David comenzó a ver la situación, que lo que decían estos hombres, y él dijo dentro de sí, estos me van a matar, dijo. David comenzó a colocar esas palabras en su corazón, comenzó a afanarse, a deprimirse. David comenzó a tener todos esos sentimientos que muchos de nosotros tenemos cuando estamos caminando hacia el mundo y confiando en las cosas del mundo y dejando de lado la oración. Y dice, y tuvo gran temor, tuvo miedo de Aquis, rey de Gat. Y vea esto, 13. Y cambió su manera de comportarse. La condición de su corazón, de su alma, la depresión, la angustia que tenía, el afán que tenía, el miedo al futuro que tenía David, de lo que le iba a suceder, dice que eso comenzó incluso a afectarle hasta en su manera de comportarse. Y vea, delante de ellos, y dice, y se fingió loco entre ellos. Y escribía garabatos, así dice la versión original, y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Vea al nivel que llegó el ungido de Dios. Vea los niveles que llegó el hombre que era conforme al corazón de Dios. Vea el nivel que llevó aquel que muchachito había tomado una piedra un día y había matado un gigante con la fe puesta en Dios. Vea aquel que escribía salmos y guiaba al pueblo de Dios a las grandes batallas, y las mujeres cantaban, David hirió a sus 10,000, perdón. Vea en la condición que llegó un hombre que comenzó a caminar en el sentido contrario de buscar la presencia de Dios. Vea la condición que llegó a una condición que su corazón lo llevó a comportarse de una manera en la cual él era la burla, fue la burla de los filisteos, de sus enemigos. Pero David sabía cuál era el camino para regresar. Y David, en medio de su angustia, escribe el Salmo 56. Y vaya conmigo al Salmo 56. David en su angustia, esta es la oración de David cuando reconoce que su única salida era Dios, que su única salida era volver en oración a Dios, que su única salida era volver al secreto de Dios, que su única salida era cerrar la puerta de su cuarto y volver a Dios, que la única manera en la que podía ser restaurado era buscar a Dios en oración y saber que Dios le iba a responder. Como dice el versículo 5, la introducción del Salmo 56, dice, al músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante, dice Mictán de David, cuando los filisteos le prendieron, ¿en dónde? En Gat. Y escucha la oración de David: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime, combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Y oiga lo que dice el verso 3, tremendo. En el día que temo, David tenía miedo, lo leímos ahí. En el día que temo, yo en ti confío. Versículo 4, en Dios alabaré su palabra. David regresó a la palabra de Dios. La oración nos hace también volver a la palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre?
Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Vea lo que David veía, que todos estaban hablando en contra de él. A David le afectaba que las personas hablaban en contra suya. ¿Cuánto nos afecta esto? Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan mi alma. Y David presenta su caso delante de Dios y le dice: pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas, Señor. Vea cuánto he estado llorando. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas escritas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. David está confiando nuevamente en Dios. En Dios alabaré su palabra. Regresa la palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas. Volvió a haber canción en el corazón de David, en un corazón que ya no cantaba, sino que la baba salía de su boca. Ya no salían palabras de alabanza, sino que la baba de su boca salía. Pero hoy David regresa a la alabanza a Dios. ¿Por qué has librado mi alma de la muerte y mis pies de las caídas, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven? Y cuando él es restituido, está en la cueva de Adulam y sale, David le dice a Dios: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y David dice: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. En esa misma oración, en el Salmo 34 dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Y qué más beneficios podemos hablar, amados hermanos? Solo se los voy a comentar por el tiempo. Otros beneficios tremendos es que la oración me da sabiduría. Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y dice: y le será dada. ¿Cuál es otro beneficio de la oración? La oración puede traer sanidad a mi vida de parte de Dios. Dice Santiago 5:15: la oración de fe salvará al enfermo. ¿Qué más puede traer la oración a mi vida? Puede traer discernimiento a la palabra. Dice el Salmo 119:18: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Qué más puede traer la oración a mi vida? La oración puede traer la llenura del Espíritu Santo, de la cual estamos careciendo muchos acá. Lucas 11:13 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y dice la palabra que cuando se encontraban en persecución, allá en Hechos 4:31, cuando los habían azotado y les habían pedido que ya no predicaran, dice que ellos oraron y le dijeron: soberano Señor, Rey del cielo y de la tierra. Y cuando ellos oraron, dice que el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Así como el Señor ha guardado nuestra salida de este mundo, así Él va a guardar nuestra entrada a su reino celestial. El camino es difícil, pero tenemos un recurso poderoso y hermoso, el cual es la oración. Para que ante cualquier inclemencia estemos débiles, estemos atribulados, internamente estemos deshechos, Dios a través de la oración puede restaurarnos. Porque el beneficio más grande que tenemos, amados hermanos, es entrar a su presencia con libre acceso por los méritos de Cristo. No tenemos más grande beneficio. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos, Señor, que nos vuelvas hombres y mujeres de oración. Señor, el camino en el que estamos transitando es un camino difícil, Señor. Y tu palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios.
Pero tú, Señor Dios Todopoderoso, nos has dado recurso maravilloso, el cual es poder comunicarnos contigo, hablarte, Señor, como quien habla con su compañero, Señor. Por la fe podemos entrar al trono de la gracia y encontrar el oportuno socorro, Padre. Señor, si nuestras angustias, Padre, y las cosas de este mundo nos han llevado lejos de ti, nos han llevado a estar separados de ti, nuestro pecado, Señor, nos ha llevado a estar separados de ti, Señor, en oración podemos volver arrepentidos, Padre, para ser limpiados y restaurados. Padre eterno, si estamos débiles, Señor, por cualquier situación en la que estemos enfrentando, Padre, Señor, tu palabra dice que si oramos, Padre, tú, Señor, nos fortalece, Padre eterno. Señor, mi Dios todopoderoso, si no hemos puesto nuestra vista, Padre, en las circunstancias de este mundo, Señor, el volver nuestros ojos a ti, el volver, Señor, al secreto, Padre, cerrar nuestra puerta y volver, Señor, delante de ti, Padre eterno, asegura la victoria, Señor. Señor, tú en este cuerpo, Padre, oraste y nos diste ejemplo y nos enseñaste y le enseñaste a Pedro que la manera que él podía vencer la tentación del enemigo y no resbalar y no caer era orando. La manera en la que podemos ser fortalecidos para no caer y ceder la tentación es orar y estar dependiendo exclusivamente de Dios. Señor, por una oración, Señor, que hicimos un día con fe, tú nos recibiste. Si este mensaje habló a su corazón, quiero dirigirlo en una oración para que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, vengo ante ti para entregarte toda mi vida. Quiero pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Yo te he fallado, pero en este momento te entrego, Señor, todo mi ser. Confieso que Jesús es el Señor y creo firmemente en mi corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Padre, perdóname. Pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Fortaléceme para poder caminar en el Evangelio. Lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, entonces usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Pero si usted decide visitarnos, le voy a dar nuestros horarios. El domingo nosotros nos reunimos a las 8:30 en la mañana y a las 3 de la tarde. El martes a las 6:30, el jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado a las 6:30. Le decimos desde ya, bienvenidos. Que Dios le bendiga.